Propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo en el arreglo agroforestal Morella pubescens con Lupinus mutabilis en Pasto, Colombia. En la granja experimental Botana de la Universidad de Nariño, municipio de Pasto, departamento de Nariño, el grupo de investigación PIFIL, Plan de Investigación para el Fortalecimiento Integral de las Comunidades, adelanta el proyecto Evaluación de algunas propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo en el arreglo agroforestal Laurel de Cera Morella pubescens con el cultivo de chocho Lupinus mutabilis, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones, Posgrados y Relaciones Internacionales BIPRI de la Universidad de Nariño. El área de estudio se encuentra dentro de la formación vegetal bosque húmedo montano, entre altitudes de 2.800 hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar, condicionada por limitantes climáticos como temperatura que oscila entre los 6 y 12 grados centígrados, precipitación anual entre 800 y 1000 milímetros y humedad relativa del 70 al 80%. Geomorfológicamente se caracteriza por la presencia de paisajes de ladera, en zonas de relieve fuertemente escarpado, con pendientes entre 25 y 50%. En pendientes mayores al 50%, las prácticas inadecuadas de cultivos han generado pérdidas de la capa arable y de nutrientes del suelo. Los suelos andisoles o suelos derivados de cenizas volcánicas presentan alta productividad natural y una gran acumulación de humus. Tienen una buena proporción de arena, limus y arcillas. En el departamento de Nariño, estos suelos tienen un alto poder de fijación de fósforo, lo que exige una mayor fertilización con fuentes comerciales asimilables que no aseguran una eficiencia para la nutrición vegetal, aumentan los costos de producción y, por ende, disminuye los ingresos de los campesinos. Es así como en la vereda Botana, la capacidad de los suelos se ha visto afectada por el inadecuado manejo de la producción agropecuaria, generados por el esquema tradicional de monocultivos, el excesivo número de labores para preparar el suelo y el uso de herramientas y equipos inapropiados sin tener en cuenta la importancia de conservación de los suelos. Ante estas deficiencias, en el marco de este proyecto se han integrado docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas mediante el desarrollo de distintos trabajos para investigar y profundizar en la identificación de alternativas de producción sostenible. A continuación les voy a presentar el proyecto que fue financiado por la BIPRI de la Universidad de Nariño, el cual se denomina Evaluación de algunas propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo en un arreglo agroforestal con laurel de cera y Lupinus mutabilis en la granja experimental Botana, municipio de Pasto. El arreglo se estableció en un área aproximada de 2.400 metros cuadrados. Constó de 3 tratamientos, los cuales se identifican de la siguiente manera. El tratamiento 1 corresponde a laurel de cera testigo, es decir, con pasturas, y el tratamiento 2 y 3 corresponden a laurel de cera con Lupinus mutabilis a 2 distancias de siembra. En cada uno de estos tratamientos se evaluaron las propiedades físicas, químicas y biológicas, y especialmente en el último tipo de evaluación de las propiedades biológicas se tuvieron en cuenta todos los usos del suelo que corresponden a la granja experimental Botana. Como hallazgo importante, se evidencia que las propiedades físicas, químicas y biológicas fueron modificadas gracias a la influencia del componente arbóreo y de esta especie promisoria Lupinus mutabilis. Estas especies se constituyen en un potencial para nuestra región, ya que influyen de una manera significativa en el bienestar y calidad de nuestro ambiente. Propiedades físicas del suelo en el arreglo agroforestal Morella pubescens con Lupinus mutabilis. Nuestra investigación se basó en estudiar las propiedades físicas del suelo en un arreglo agroforestal laurel de cera Morella pubescens y chocho Lupinus mutabilis. Las muestras de suelo se tomaron en 3 épocas. La primera, antes de implementar el arreglo; la segunda, 3 meses después de la siembra del Lupinus; la tercera, 3 meses después de la incorporación del material vegetal de Lupinus al suelo. Estas muestras se tomaron a una distancia del árbol de 0 metros, 1 metro y 2, con una profundidad de 20 centímetros. Las variables evaluadas fueron textura,
densidad real, densidad aparente, porosidad, humedad, estabilidad de agregados en seco, en húmedo, el índice de estabilidad y el diámetro ponderado medio. La densidad real la evaluamos por método del pignómetro propuesto por el IGAD 1965. La densidad aparente la evaluamos por el método del cilindro, que es el volumen conocido, también propuesta por el IGAD. La textura la evaluamos por el método de Boyucos, también propuesta por el IGAD 1965. Para la evaluación de índice de estabilidad utilizamos el método de Thiuli 1928. Para la evaluación del diámetro promedio ponderado utilizamos el método de Kemper 1965. Para la evaluación de la textura utilizamos el método de Boyucos. En nuestra investigación, los resultados más relevantes encontramos que en análisis de varianza nos da como resultados que los arreglos más importantes en nuestro experimento fue el arreglo laurel de cera Morella pubescens con Lupinus mutabilis a una distancia de 15 por 20, que fue el mejor arreglo, el que más incidió en cuanto a la evaluación de las propiedades físicas. También encontramos que la mejor distancia para evaluar las propiedades físicas es la toma de muestra a 0 metros, que es la que se encuentra más cerca del árbol. En cuanto a porosidad y porcentaje de humedad, no hubo mayor variabilidad, fueron diferencias significativas, pero no tan grandes como las que encontramos para agregados en húmedo y en seco. También como para textura, y el índice de estabilidad también nos arrojó diferencias significativas altas, y para el diámetro promedio ponderado, que fueron los que evaluamos, nos dieron muy buenos resultados para este experimento. Propiedades químicas del suelo en el arreglo agroforestal Morella pubescens con Lupinus mutabilis. Nosotros evaluamos algunas propiedades químicas del suelo en un arreglo agroforestal laurel de cera, Morella pubescens, chocho, Lupinus mutabilis, en la granja experimental de Botana, para lo cual se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar bifactorial, donde el factor A corresponde a las distancias de siembra, donde se tiene un testigo de laurel. Igualmente, las distancias de siembra de Lupinus mutabilis se las tiene a 0,15 por 0,20 y a 0,30 por 0,60. El factor B corresponde a la toma de muestras del suelo a 0, a 1 y a 2 metros del árbol. En cuanto a lo que tiene que ver con las tomas de muestras de suelo, estas se realizaron en 3 muestreos. El primero de ellos se hizo antes de sembrado el Lupinus, el segundo se realizó 8 días después de la incorporación y el tercero 60 días después. Algunos resultados preliminares encontramos en cuanto al fósforo en el primer muestreo diferencias significativas. Esto posiblemente a que hubieron diferencias entre algunos bloques en cuanto a lo que tiene que ver con el suelo. Y en el segundo muestreo, en el mismo elemento, el fósforo, encontramos diferencias altamente significativas, lo que posiblemente tiene que ver con el efecto de Lupinus al hacer que el fósforo se encuentre más disponible en el suelo. En el tercer muestreo se encontraron igualmente diferencias altamente significativas, lo que igual nos confirma la hipótesis antes mencionada. En cuanto a otros elementos, encontramos también diferencias significativas y altamente significativas en los 3 muestreos, como son los elementos potasio, calcio y magnesio. En el pH no encontramos diferencias significativas, fueron valores muy variables. En cuanto a los sistemas de siembra y distancias en la toma de muestras de suelo, el mejor sistema de siembra fue el sistema 2, el que corresponde a laurel de cera asociado a Lupinus mutabilis a 0,15 por 0,20, y la distancia en la toma de muestras de suelo fue la 1 en la mayoría de los casos, la que corresponde a la distancia de toma de muestras de suelo a 0 metros de largo. Evaluación de macrofauna. La investigación se denominó Evaluación de la macrofauna en diferentes usos de suelo con laurel de cera Morella pubescens en la granja experimental Botana, municipio de Pasto.
Los objetivos de esta investigación fueron identificar taxonómicamente hasta nivel de morfoespecie los organismos en estos suelos, determinar la abundancia, riqueza y la diversidad alfa, determinación de biomasa y la distribución vertical de los organismos en el suelo. Se identificaron 4 usos de suelo. El primero correspondiente a una pradera de Kikuyu, Penicetum clandestino. El segundo suelo, que fue bosque secundario. El tercer suelo, que fue un sistema de laurel de cera de árboles dispersos de crecimiento natural que tenían aproximadamente 4 metros de altura. Y el último, que fue el sistema agroforestal de laurel de cera Morella pubescens con Lupinus mutabilis. Se utilizó la metodología propuesta por el TCBF, el Tropical Soil Biology and Fertility, propuesto por Anderson e Ingrid en 1993, en donde se identificaron 5 sitios al azar por cada uso de suelo y se tomaron monolitos de 25 centímetros cuadrados por 30 de profundidad. Los organismos extraídos de estas muestras de suelo para los artrópodos se conservaron en alcohol al 70% y para anélidos al 5%. Bueno, en cada uno de los monolitos se determinó la abundancia de la macrofauna asociada a cada uso de suelo, contabilizando el número de individuos por metro cuadrado. Para la determinación de biomasa se pesó los individuos en una balanza analítica, determinando el peso fresco de cada morfoespecie, y para la distribución vertical se registró por separado el número de individuos encontrados en cada estrato del suelo. Los resultados de esta investigación indicaron que el bosque secundario y la pradera presentaron los mayores de abundancia, con 5.000 y 3.000 individuos respectivamente. La pradera presentó la mayor biomasa y la menor abundancia. Y en cuanto al sistema agroforestal, Laurel lupinus, se encontró que tuvo una riqueza de 26 morfoespecies por metro cuadrado y una diversidad de 2,174. Hubo una diferencia altamente significativa para el estrato de 0 a 10 centímetros del suelo, en donde en este sistema agroforestal se presentó la mayor abundancia. De esta manera se pretende contribuir a la consolidación del paquete tecnológico y rescate de las especies promisorias Morella pubescens y Lupinus mutabilis, considerando que intervienen en el equilibrio del sistema suelo, por sus aportes en nitrógeno, potasio y en especial fósforo aprovechable, además de fortalecer los procesos investigativos articulados a la docencia y aprehensión del conocimiento por parte de estudiantes y comunidades locales. La incorporación de residuos vegetales de Lupinus mutabilis bajo arreglos agroforestales con laurel de cera Morella pubescens se evidenció un mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas, manifestándose en un incremento significativo de los contenidos de fósforo disponibles en el suelo. Esto garantiza la sustentabilidad y productividad de los sistemas de producción, especialmente para los que están en suelos degradados y manejados por agricultores de pocos recursos. La investigación de especies promisorias se constituye en un elemento clave para hacer posible una agricultura sostenible, permitiendo la producción en armonía con el ambiente bajo prácticas que van acorde con la naturaleza. Este enfoque intenta proporcionar elementos para el diseño de agroecosistemas diversificados y el empleo de tecnologías autosostenidas.